hablado la vez pasada sobre el shock. Hoy día vamos a hablar sobre enfermedades quirúrgicas benignas del páncreas, haciendo énfasis en todo lo que es pancreatitis aguda y pancreatitis crónica. Muy bien, igual que cuando hablamos del shock, la primera pregunta que tenemos que hacernos es qué cosa es el páncreas. Ustedes son alumnos de cirugía, ya han pasado por anatomía, por embriología, fisiología, fisiopatología, medicina, y algo tienen que saber de páncreas. ¿Qué cosa es el páncreas, doctor? Es un órgano que cumple funciones endocrinas. Un poquito alto para que le escuchen todos sus compañeros. Es un órgano que cumple funciones tanto exocrinas como endocrinas, regulando el metabolismo. Muy bien, es un órgano que cumple funciones exocrinas como endocrinas. ¿Qué más? Es un órgano ubicado en el retroperitoneo. Muy bien, ¿qué más? El doctor ha dicho que es un órgano, ¿no es cierto?, que cumple una función exocrina y una función endocrina. Dentro de esa función endocrina, ¿qué cosa? Glucagón, ¿qué más? Insulina, muy bien. ¿Usted qué recuerda? Bueno, aparte de que es un órgano retroperitoneo, tiene tres partes: cabeza, cuerpo y cola. Tiene cabeza, cuerpo y cola, muy bien. Tiene, ya. Se relaciona importantemente con el marco duodenal. ¿Con qué más? Con el vaso. ¿Con el vaso qué parte del páncreas se relaciona? La cola, muy bien. ¿Usted, doctor, qué más recuerda del páncreas? Es un órgano abdominal que cumple funciones muy importantes. Es un órgano que está localizado en el abdomen, pero ¿en qué parte del abdomen? Ya lo han mencionado sus compañeros. Claro, en el hipocondrio izquierdo y en el mesogástrico. ¿Es intraperitoneal? Es retroperitoneal. Muy bien. ¿Usted, doctor, qué más puede agregar sobre el páncreas? ¿Qué recuerda? Sí, está A ver, yo le voy a hacer unas preguntas. ¿Es un órgano sólido o es un órgano hueco? Es un órgano sólido. ¿Es un órgano fijo o es un órgano móvil? Es un órgano fijo. Muy bien. ¿Cómo se encuentra vascularizado? Por el lado de la cabeza se encuentra cruzado por la rama de la arteria mesentérica superior que da la gastroduodenal, que da la pancreatoduodenal, que da una rama anterior y posterior para la cabeza, y por abajo se nos conoce con la mesentérica superior, y la parte del cuerpo y la cola está ligada por ramas de la arteria esplénica, que no son propias del páncreas, y también unas ramas de la pancreática dorsal. Me ha apabullado el doctor. Me ha apabullado. Muy bien, muy bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, así es cuando a uno le preguntan, así tiene uno que hacer, tienen que apabullar, ¿cierto? Muy bien. Entonces acá, ustedes ya lo han dicho, pero vamos a recuperar, vamos a hacer una remembranza de eso. En primer lugar, es un órgano retroperitoneal localizado en el abdomen superior, que está detrás del estómago, está localizado entre L1 y L2, ¿no? Como característica tiene que no tiene una cápsula resistente. Esto es importante desde el punto de vista quirúrgico. ¿Por qué? Porque si nosotros quisiéramos suturar el páncreas, no tiene una cápsula propia resistente, entonces fácilmente va a ser deleznable. Ese es un inconveniente que tiene el páncreas. Como bien se ha dicho, tiene una cabeza, un cuerpo, una cola, y lo que es importante también es que la zona del cuello, o sea, la zona que está entre el cuerpo y la cola, se encuentra en relación con los vasos mesentéricos. Recuerden ustedes esto siempre, se encuentra en relación con ¿qué? Con los vasos mesentéricos. La cabeza, como bien dijo su compañera, se encuentra en íntima relación con el marco duodenal, y la cola se encuentra con íntima relación con el vaso, ¿no es cierto? Y la parte del cuerpo se encuentra en relación por delante. ¿A quién va a tener? ¿A quién va a tener por delante? Al estómago. ¿Y qué cosa vamos a tener detrás? ¿Qué cosa es lo que vamos a tener detrás? ¿Qué cosa? La columna vertebral. ¿Y qué cosa es? Es un órgano fijo. Entonces, si tenemos un traumatismo abdominal, ¿de qué cosa va a ser susceptible el páncreas? Como es un órgano que no se puede defender porque no se puede mover, ¿qué cosa le va a pasar?
se va a contundir contra el páncreas y se van a producir lesiones a este nivel. Si nosotros, recuerden ustedes de que la cabeza del páncreas está íntimamente relacionado con el marco duodenal. Si queremos hacer una operación del marco duodenal, a veces sin querer comprometemos, ¿qué cosa? La cabeza del páncreas. Si operamos la cabeza del páncreas sin querer, a veces comprometemos, ¿qué cosa? El marco duodenal. Y lo mismo sucede con la cola. Sin querer comprometemos el vaso, o al operar el vaso sin querer comprometemos la cola del páncreas. Muy bien, seguimos avanzando. Acá está ya básicamente lo que hemos mencionado. Hemos hablado también de que tiene una parte, o sea, se cumple una función, como bien dijo el doctor, una función exocrina y también cumple una función endocrina. La función exocrina, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve, doctor, la función exocrina? Para apretar insulina. Exocrina. ¿Para qué nos sirve? Sí, enzimas, para las enzimas. Enzimas pancreáticas que sirven para la digestión. Sirven para la digestión, ¿no es cierto? O sea, son protoenzimas. ¿Y qué enzimas son las que se producen, usted, doctor? ¿Qué enzimas son las que se producen? ¿Perdón? La amilasa. La amilasa, muy bien. Lipasa, muy bien. ¿Qué más? Proteasas, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Están activas o están inactivas estas enzimas? Inactivas. Están inactivas, ¿no es cierto? Y la función endocrina esto de acá se produce, estas enzimas salen junto con un jugo, ¿no es cierto? O sea, forman parte de un jugo que se llama, ¿cómo se llama? Jugo pancreático. ¿Qué características tiene este jugo pancreático? Por favor, cierren la puerta. Es pH alcalino, ¿no es cierto? Tiene las protoenzimas que hemos dicho. ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? Doctores, fisiología, bicarbonato, y hemos dicho, ¿qué más? Sodio y potasio y cloro, ¿no es cierto? Entonces tiene todas esas cosas, entonces es rico. ¿Y cuándo se producirá en esta función exocrina? ¿Qué cantidades creen ustedes que se produce al día? 1200. Más o menos más de 1000 centímetros cúbicos por día. Entonces, imagínense ustedes qué pasaría con un paciente que tiene una fístula pancreática. ¿Qué le sucedería? Y que no reponemos las pérdidas que tiene. ¿Qué le va a pasar a este paciente? ¿No es cierto? Puede llegar hasta, si exageramos la cosa, va a perder 1000 centímetros cúbicos por ahí o un poquito más. Si es que ese páncreas esté estimulado, va a perder gran cantidad de agua, gran cantidad de bicarbonato, gran cantidad de electrolitos. Y eso tenemos que tenerlo presente para la hora que le damos tratamiento a nuestro paciente con fístula pancreática. Muy bien, y la función endocrina. ¿Cómo estará la función endocrina? Básicamente, ¿qué cosa es? Insulina y glucagón, ¿no es cierto? ¿Para qué nos sirve la insulina? Para meter la glucosa a la célula. Para transportar la glucosa, muy bien. ¿Y el glucagón? Para elevarla, muy bien. ¿Y la somatostatina? Muy bien, entonces ahora que conocemos al páncreas vamos a hablar pues de lo que es la pancreatitis aguda. Recuerden ustedes todo lo que hemos hablado, tienen que recordarlo porque si no, no van a entender absolutamente nada. ¿Cómo se llama el conducto principal del páncreas? El virus. Tiene un conducto accesorio que se llama, ¿cómo se llama? ¿En qué porcentaje está presente? En todos los casos, aproximadamente en el 15 a 20%. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es la pancreatitis aguda? Y acá tenemos una definición elaborada, ¿no es cierto? Es una inflamación del páncreas producida por una activación enzimática intrínseca. O sea, ¿qué cosa es lo que sucede? Dijimos que la secreción de pancreática, que es el jugo pancreático, elimina protoenzimas. Estas enzimas se encuentran inactivadas. ¿Qué pasa cuando estas enzimas se activan? Se activan, ¿qué cosa es lo que van a hacer? Van a empezar a digerir, ¿qué cosas? Las proteínas, ¿no es cierto? Los carbohidratos y también las grasas, ¿no es cierto? ¿De qué estamos formados nosotros? Nuestro organismo, ¿de qué está formado? Células, tejidos, ¿no? El conjunto de los tejidos nos forman órganos, el conjunto de órganos nos forman sistemas, ¿no es cierto? Muy bien, ¿y de estos de qué están formados?
de proteínas, ¿no es cierto?, de carbohidratos y grasas. Entonces, con estas enzimas se activan, se empieza a producir, ¿qué cosa? Una autodigestión de la misma glándula. Pero esto no sucede de frente, primero se produce, ¿qué cosa? Un cuadro de tipo inflamatorio. ¿Está claro? Más fácil no puede ser. ¿Por qué se produce la activación? Entonces acá tenemos que hablar de dos tipos de cosas, o dos tipos de teorías de que por qué se produce la pancreatitis. O sea, agentes, todo lo que son agentes obstructivos nos pueden producir una pancreatitis aguda. Cuando hablamos de la etiología de tipo obstructivo, hablamos en primer lugar, obstrucción de ¿qué? De la vía biliar, de la vía pancreática. ¿Recuerdan ustedes cómo es el drenaje de la vía biliar? ¿Dónde termina el drenaje de la vía biliar y el del Wirsum? ¿Dónde terminan? En la Apoy-Bater. Las dos se juntan, ¿no es cierto? Y terminan en el esfínter de Oddi. Entonces, cuando se produce una obstrucción, ya sea de la vía biliar o ya sea del conducto de Wirsum, ¿no es cierto?, se puede producir una pancreatitis. Cuando tenemos una obstrucción de cualquier parte del tubo digestivo, también puede desencadenar una pancreatitis. Entonces, cuando hablamos de agentes obstructivos, tenemos que recordar todo esto. Dentro de ellos, ¿cuáles son los más frecuentes dentro de estos agentes obstructivos? ¿Cuál es lo más frecuente, creen ustedes? ¿La litiasis de dónde? De la vía biliar, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es lo que más frecuentes tenemos? Las colecistitis agudas litiásicas, que pueden migrar estos calculitos hacia la vía biliar, pueden producir una obstrucción y esta obstrucción puede generar una pancreatitis. ¿Ya? ¿Está claro? Muy bien. Sigamos avanzando. Recuerden ustedes que también en la vía biliar, la segunda causa que puede producir una obstrucción son la parasitosis de dentro de estas, los ascaris, ¿no? Y también los problemas de tipo neoplásico. Y luego tenemos lo que son los agentes no obstructivos como etiología en la pancreatitis aguda. Dentro de esto, en primer lugar, tenemos lo que son drogas, fármacos y toxinas, ¿no? Ahí tenemos el alcohol, la tiazida, la furosemida, estrógenos, una serie de medicamentos. O sea, realmente cualquier medicamento podría producir una pancreatitis en uno de los pacientes, en algún paciente, ¿no? Pero lo más frecuente es el alcohol. Dentro de estas drogas tenemos que es el alcohol. Y dentro de la miscelánea pues tenemos picadura de escorpión, trauma abdominal, ¿no? Pacientes que les hacen una ortografía lumbar y terminan con una pancreatitis aguda, un paciente que esté en shock, también podría hacernos un cuadro de pancreatitis aguda. Entonces las más frecuentes son la litiasis biliar y el alcohol. Recuerden ustedes, cuando tengan un paciente con pancreatitis aguda, lo más frecuente es la etiología por procesos obstructivos, y dentro de estos, a la cabeza, está la pancreatitis de origen biliar. Seguida, dentro de los no obstructivos, por el alcohol. Esto no es lo mismo en todas partes del mundo. En nuestro medio es así, en otras partes es, por decirles, en lugares donde se consume alcohol de alto grado, ¿no? Se puede producir pancreatitis por origen alcohólico. En Rusia, por ejemplo, ¿no? Acá también están cambiando las costumbres. Antes era un país chelero, ahora es un país vodquero, ¿no? ¿Qué es lo que toman? Vodka toman ahora. O toman vodka, toman pisco. Entonces, ¿esto podría cambiar? Podría cambiar, eso no lo sabemos. Pero actualmente sigue siendo la pancreatitis de origen biliar la más frecuente. Y ahí tenemos pues algunas hipótesis de por qué se activan estas enzimas, ¿no? Por el canal común, que hay un reflujo renal que activa las enzimas, la hipertensión ductal que por ella misma hace que se activen, y por último lo que llaman activación intrínseca. ¿Qué significa esto en buen cristiano? Yo no sé por qué, pero se activan las enzimas y me da pancreatitis. Eso es lo que significa activación intrínseca. Si nosotros correlacionamos
la anatomía patológica con la pancreatitis, con el cuadro clínico, vamos a ver de que la pancreatitis intersticial siempre es una pancreatitis, clínicamente hablando, una pancreatitis leve. Y la pancreatitis necrotizante siempre es clínicamente una pancreatitis grave. Para suerte nuestra, la forma leve siempre es intersticial y la forma severa, que es la necrotizante, se presenta solo en el 10 a 20% de los casos. ¿Por qué? Porque para suerte nuestra digo, ¿por qué? Porque todas las necrotizantes tienen una alta mortalidad. Y acá tenemos un poquito de fisiopatología, ¿no? En la pancreatitis necrotizante se produce diseminación de enzimas pancreáticas y sustancias vasoactivas al peritoneo, peritonitis química, acumulación de fluido rico en proteínas, tercer espacio, vasodilatación generalizada, shock, falla orgánica multisistémica. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué cosa es lo que tendríamos de signos en un paciente que tiene una pancreatitis? ¿Qué tendríamos de signos y de síntomas? A ver, vamos a hacer un ejercicio mental por este lado que no hemos hablado. A ver usted, doctora, con lo que hemos mencionado, ¿cuáles serían los síntomas que tendría este paciente? Dolor. ¿Por qué? ¿Por qué el dolor? ¿Qué dice ahí? ¿Pero qué se produce? Una peritonitis química, ¿no es cierto? Muy bien. De frente no nos vamos a ir a la peritonitis química. Primero el cuadro inflamatorio nos va a dar un poco de dolor, pero la característica de la pancreatitis es un gran dolor, ¿no es cierto? A tal punto de que es tal el dolor de que hay en todos los textos de semiología está descrita como qué cosa, la posición que adopta el paciente para evitar ese dolor, la posición mahometana, ¿no es cierto? Entonces, algunos llegan al extremo que dicen no hay pancreatitis si no va acompañada de dolor. Por si acaso la posición mahometana es en los casos extremos, ¿ya? Pero muchos de los clínicos dicen no hay pancreatitis si no va acompañada de dolor. Eso podríamos cuestionarlo más adelante. Muy bien. ¿Qué más tiene el paciente? ¿Qué más tendría el paciente? Edema. Clínicamente. Edema. ¿Edema? ¿De qué? Sitios. ¿Qué síntomas y signos tendría el paciente? Náuseas, vómitos. Muy bien. ¿Qué signos tendría? Ictericia en el 30%. A ver, ¿por qué habría ictericia en el 30% de los casos, doctor? Porque al ser de etiología pancreatitis biliar, esa acumulación de sales biliares, o sea, Si la etiología más frecuente es la de origen biliar, ¿no es cierto? Y es producida por una obstrucción de ¿quién? De la vía biliar, probablemente el paciente pueda tener ictericia y por eso está presente en el 30% de los casos. ¿Ves cómo me apagó el doctor? Muy bien. ¿Qué otros síntomas tendría el paciente? Ya me han dicho dolor, náuseas y vómitos. ¿Qué más tendría? Fiebre. ¿Por qué, doctora, tendría fiebre? Por el proceso inflamatorio, ¿no es cierto? No necesariamente por una infección, solamente el cuadro inflamatorio de por sí nos puede dar fiebre. Muy bien. ¿Qué más tendría? ¿Cómo estarían sus funciones vitales, ya que la doctora ha hablado de la temperatura? ¿Qué más tendría? Taquicardia. ¿Por qué? ¿Estaría compensar? ¿Qué cosa trataría de compensar? La hipotensión. O sea, la taquicardia se puede explicar por varios motivos. Dígame uno de ellos. Por la fiebre podría ser. Muy bien. ¿Por qué más? Por la hipotensión. Porque el paciente está cursando con Hipotensión. náuseas, vómitos. ¿A qué me van a llevar? Náuseas, vómitos, tercer espacio. ¿A qué me van a llevar? Hipotensión. Hipovolemia, ¿no es cierto? Y la hipovolemia de por sí nos va a dar un mecanismo compensatorio, va a ser la taquicardia. Entonces podemos irnos explicando las cosas. Cuando el páncreas se empieza a inflamar, van a salir una serie de sustancias vasoactivas, también va a producir vasodilatación, el paciente va a entrar en hipovolemia y eso también va a aumentar a los mecanismos compensatorios. También se van a salir una serie de enzimas, o sea, se va a producir destrucción del tejido pancreático y se van a vertir las enzimas hacia el torrente sanguíneo. Entonces, ¿cómo podríamos detectar? ¿Qué enzimas detectaríamos? Lipasa. ¿Ah? Amilasa, lipasa.
La milasa, ¿no es cierto? La lipasa también podríamos encontrarla. ¿Cuál va a ser la primera que vamos a encontrar? La milasa. La milasa. Después vamos a encontrar, después de 48 horas, recién vamos a encontrar ¿qué cosa? Lipasa. La lipasa. ¿Cuál será más específica? La lipasa. ¿Por qué? La milasa también se contrae. Porque solamente se produce en el páncreas. ¿La milasa dónde se produce, doctor? Usted que está medio dormido, despierte. ¿Dónde más se produce la milasa? Saliva. Saliva. ¿No sabe, doctor, dónde más se produce la milasa? Por favor. Saliva. Regresamos al primer año de medicina. ¿Dónde más se produce la milasa? ¿Ah? En la saliva, en las glándulas salivales. Entonces sí sabe, pues doctor, conteste, no tenga temor, acá nadie se lo va a comer. Muy bien, ¿y dónde más se va a producir la pepsina? O las enzimas proteolíticas, ¿dónde más se van a producir? Aparte del páncreas. En el estómago. Muy bien, correcto. Entonces, vamos a imaginarnos que se destruyera todo el páncreas. ¿Podríamos digerir carbohidratos? Se ha destruido todo el páncreas, no hay páncreas. Sí, podríamos digerirlo, ¿no es cierto? ¿Por qué, doctor? Tendríamos que masticar bien nada más, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Proteínas? ¿Podríamos digerir las proteínas? También podríamos digerir proteínas. ¿Qué cosas no podríamos digerir? Grasas. Eso lo vamos adelantando cuando hablemos de pancreatitis crónica. Muy bien, sigamos avanzando. Ay, qué bueno. La pancreatitis necrotizante nos puede llevar, como su nombre lo indica, a necrosis de la glándula. Esta necrosis inicialmente va a ser aséptica, pero recuerden ustedes que un tejido muerto y con sangre ahí es un rico caldo de cultivo. Entonces se va a producir una infección local. Esta infección nos puede llevar a una sepsis, se va a acumular líquido alrededor del páncreas, ya hemos dicho, porque se produce, ¿qué cosa? Un líquido rico en proteínas. Esto va a jalar el intravascular y se va a formar un tercer espacio, ¿no? Otra de las complicaciones es la formación de un pseudoquiste. Incluso este líquido que tenemos ahí se puede contaminar más y producirse un absceso pancreático. El cuadro clínico ya hemos hablado de él. Recuerden ustedes que es un dolor característico, es un dolor en la posición maometana, también es un dolor en faja, posición antálgica, y hemos visto todo esto. El signo de Cullen y Turner son signos de una pancreatitis necrotizante. Generalmente nos refleja una pancreatitis severa. ¿Cuál es el signo de Cullen, doctores? Equimosis periumbilical. Muy bien. ¿Y la de Turner? Equimosis en los flancos. Muy bien. En los exámenes auxiliares, acá están, son obvios, doctores, no voy a mencionarlo porque ¿por qué se produciría una leucocitosis? A ver, ¿quién me aplaude? Voluntario, ¿por qué se produce leucocitosis? Por proceso inflamatorio. Bien, perdón. Por la inflamación, ¿por qué más? Aplaúdeme, doctor, por favor. Es un reactante de fase aguda, ¿no es cierto? Se va a producir leucocitosis y encima cuando se infecta, también, ¿no? Muy bien, ya hemos hablado del aumento de la lipasa, todo eso. ¿Por qué la hiperglicemia? Porque no está funcionando el páncreas. Muy bien. ¿Cuál es el gol estándar en imágenes? ¿Cuál es el gol estándar en imágenes? ¿La ecografía, la tomografía o la resonancia? La tomografía. Ahora el TEM, la tomografía helicoidal multicorte. Ya saben ustedes que la lipasa se eleva después, ¿no es cierto? Entonces ya hemos hablado de esto. En una radiografía simple de abdomen, ¿qué cosa es lo que vamos a tener? Inicialmente, cuando empieza recién el cuadro, vamos a tener un asa centinela, un asa que está acompañando el lugar de la inflamación. Cuando ya se produce la acumulación de líquidos ricos en proteínas en esa zona, o sea, cuando ya estamos hablando de una pancreatitis mucho más severa, vamos a tener lo que se llama el signo del corte. Ustedes recuerdan una radiografía simple de abdomen, se ve el marco colónico.
Cuando no vemos el colon transverso, a ese es a lo que se llama el signo del colon. ¿Ya? Y también podemos tener, antes de esto, antes que se produzca esto del hilio del corte, vamos a tener un hilio paralítico. ¿Por qué se produce el hilio, doctores? En este caso, un paciente con pancreatitis, ¿por qué tendrá hilio? ¿Sí, doctora? Podría ser si tuviera los factores nocivos electrolíticos que se va a producir, ¿no es cierto? Pero recuerden ustedes de que también por la peritonitis. Muy bien. Hemos dicho que el ATAC es el gol estándar, a tal punto que tiene los criterios de Baltasar, ¿no es cierto? Que van desde lo menos severo a lo más severo. Esa es la descripción, por eso A, B, C, D, E, ¿no? De lo menos severo a lo más severo. Nos sirve para la tomografía y podemos hacer correlación con el cuadro clínico. ¿Ya? Muy bien. Los criterios de Ransom. Los criterios de Ransom son criterios de tipo pronóstico. A mayor puntaje, peor pronóstico. Para más no nos sirve. No nos sirve para hacer diagnóstico. Solamente nos sirve para saber si se va a morir o no se va a morir. ¿Qué posibilidad tiene de morirse? Ahí tienen ustedes los criterios. Esos criterios son lógicos. Si ustedes los analizan con paciencia, van a ver que estos criterios son lógicos. Y por eso es que tienen más puntaje los pacientes que están peor. ¿Y qué tipo de pacientes son los que están peor? Están más viejitos. Las complicaciones, ya saben ustedes cuáles son: shock, falla orgánica multisistémica. El pseudoquiste se presenta en el 5% de los casos y generalmente no se presenta inmediatamente, se presenta a la segunda o tercera semana. O sea, inmediatamente no se produce el pseudoquiste, se presenta a la segunda o tercera semana. El tratamiento básicamente no es quirúrgico. El tratamiento de la pancreatitis es un manejo de tipo médico. Nosotros solamente intervenimos para las complicaciones. En ese caso nosotros participamos, ¿no es cierto? Cuando hay un absceso, una colección, ya incluso ahora se pueden hacer lo que son drenajes con guía tomográfica, que lo hace el radiólogo intervencionista. Antes, cuando teníamos el cálculo enclavado a nivel del duodeno y el cálculo estaba enclavado ahí, teníamos que entrar a sacarlo. Ahora no, ahora se entra con una PCR y se saca por ahí el cálculo y no hay ningún problema. Entonces, nosotros generalmente participamos, y yo diría que ya ni ahí, es en las pancreatitis necrohemorrágicas, cuando hay una gran cantidad de sangrado. Teníamos que entrar en una maniobra, en una cirugía heroica. Pero ahora también la radiología intervencionista, el paciente está sangrando, entran, llegan, ubican el vaso que está sangrando, le ponen un par de émbolos y asunto solucionado. Entonces cada día menos es la participación del cirujano en la pancreatitis aguda. O sea, solamente operamos las complicaciones: necrocectomías, drenajes de abscesos, tratamientos del pseudoquiste, control de hemorragias, cuando las otras especialidades no pueden controlarlas. Muy bien, si tenemos una pancreatitis aguda, tenemos una pancreatitis crónica. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? La pancreatitis crónica son pequeños cuadros de pancreatitis, ¿no es cierto?, que se van sucediendo en el tiempo, que muchas veces pasan desapercibidos, pasan como una simple dispepsia, un desconfort abdominal, un poco de intolerancia a los alimentos, y va pasando el tiempo, hacen pequeños cuadros, el paciente ni cuenta se da, ¿no? Va pasando, y esta glándula, o sea, se produce destrucción de una parte de la glándula, y se produce una destrucción, y todo lo que se destruye no se destruye, solamente se transforma, se produce una cicatriz, y esta cicatriz está formada por tejido fibroso. ¿El tejido fibroso tendrá función? No va a tener ni función exocrina ni función endocrina. Entonces va pasando el tiempo, ¿y qué va pasando con nuestra glándula? La glándula se va atrofiando, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar con nuestro paciente? Si tenemos una glándula pancreática atrófica, doctor, ¿usted qué cree que pasaría? Lo que es la asimilación de los alimentos. No va a haber asimilación de los alimentos, ¿no es cierto? Entonces, si no hay asimilación de los alimentos, ¿qué vamos a tener? ¿Un paciente de qué tipo?
Desnutrido. Muy bien. ¿Cómo van a ser las características de este paciente? ¿Qué va a poder asimilar y qué no va a poder asimilar? Básicamente no va a poder asimilar grasa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no hay lipasa, ¿no es cierto? ¿Va a poder asimilar proteínas? A media caña. ¿Carbohidratos? A media caña. Muy bien. ¿Cuáles serán las características de las deposiciones de este paciente? ¿Ah? Esteatorrea. ¿Por qué? Porque no puede digerir las grasas. ¿Cómo será el aspecto de estas heces? Malolientes, olor rancio, grasosas, por lo tanto van a flotar, ¿no? Entonces esas son las características. ¿Cómo será la parte endocrina de este paciente? ¿Cómo estará su glucosa en sangre? Tendrá hiperglicemia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no puede utilizarla, porque no tiene insulina. Entonces, esas son las características de la pancreatitis crónica. Si pedimos una placa radiográfica de este paciente, perdón, vamos primero por las partes. Lo agarramos en la fase aguda y le pedimos amilasa, ¿cómo estará? Va a estar un poquito aumentada en los cuadros agudos. Posteriormente va a estar un poquito disminuida. Muy bien. ¿Y qué vamos a encontrar en una placa, por ejemplo, de abdomen simple de este paciente? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué cosa es lo que hay en el páncreas? ¿Qué se ha formado? Tejido cicatrizal, ¿no es cierto? Ese tejido cicatrizal muchas veces se calcifica. Entonces vamos a tomar una placa y vamos a ver una serie de calcificaciones en la zona del páncreas, ¿ya? Si le hacemos una PCR, ¿qué vamos a encontrar en este paciente? Un virsum de forma arrosariada. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Hemos dicho que se forman cicatrices. Esas cicatrices, ¿qué van a hacer? Se van a estenosar, o sea, van a estenosar la zona. Van a haber zonas que se van a jalar y zonas que se van a estenosar. ¿Ya? Esas son las explicaciones. Entonces vamos rápidamente a pasar eso. Acá en la etiología de la pancreatitis, hablamos que la principal etiología en la pancreatitis aguda era la pancreatitis de origen biliar, ¿no es cierto? En este caso, en el caso de la pancreatitis crónica, la principal etiología es la alcohólica. Y la siguiente es la que ven ustedes ahí, la litiasis, el hiperparatiroidismo inmunológico y la malnutrición que también lleva a muchos pacientes a la pancreatitis crónica. Ya hemos hablado de esto. Ya hablamos de eso también. El tratamiento es lógico, ¿no? Eliminación del factor etiológico, si lo conocemos, si es una litiasis, pero si es le quitamos, pues si es alcohólico, le diremos que no tome. Ya sabemos que no podemos darle grasas, le vamos a dar enzimas pancreáticas, ¿no? Vamos a disminuirle la proteína, pero puede comerlas, que coma despacio, que mastique bastante. Esos serán los tratamientos. Tratamiento quirúrgico realmente para la pancreatitis crónica están descritos muchos, hay muchos, pero realmente están un poquito en desuso. Muy bien, vamos a hablar de los quistes y de los pseudoquistes. ¿Qué cosas son quistes pancreáticos verdaderos y qué son pseudoquistes? Los quistes tienen lámina propia, o sea, tienen membrana. ¿Estamos de acuerdo? Los pseudoquistes no tienen membrana propia, están formados por el cuadro inflamatorio que le hacen los órganos vecinos. Quistes, pseudoquistes. Los pseudoquistes, el contenido es igual a la secreción pancreática. En los quistes verdaderos, la secreción es diferente a la secreción pancreática. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, dentro de los quistes verdaderos, ¿qué tendremos? ¿Qué tipo de quistes tendremos? Los quistes serosos o congénitos, ¿no es cierto? Que son, lo único, el tratamiento de estos es el destechamiento simple
Y también tenemos los quistes, que son los quistes parasitarios. Y dentro de estos quistes parasitarios tenemos el quiste hidatídico, que es como sacarse la tinca, porque su frecuencia es, a tinca al revés, porque su frecuencia es muy baja, ¿cierto? Entonces ya hemos hablado de lo que son los quistes hepáticos permanentes. Y en los pseudoquistes ya hemos hablado que una de las etiologías es, ¿qué cosa? La páncreas. ¿Qué me puede complicar? ¿Una complicación de qué enfermedad puede dar un pseudoquiste? Vamos a hablar. La pancreatitis aguda. Y dentro de estas, la más frecuente que me produce un pseudoquiste es la de origen alcohólico. La de origen alcohólico. ¿Al cuánto tiempo de la pancreatitis se presenta el pseudoquiste? A las 2 o 3 semanas. Y si quiero darle tratamiento al pseudoquiste, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? ¿Tiene cápsula propia? ¿Ah? No. La cápsula propia está formada por el cuadro inflamatorio alrededor de los órganos vecinos. Entonces tenemos que esperar que madure esta cápsula. ¿Y cuánto esperamos? Aproximadamente 4 semanas. Ahí vamos a ver exactamente el número de semanas que tenemos que esperar. ¿Ya? ¿Cuáles son las complicaciones de los pseudoquistes? Las complicaciones de los pseudoquistes, ¿qué le puede pasar al pseudoquiste? En primer lugar, se puede... ¿De frente es el pseudoquiste contaminado o no? No necesariamente, ¿no es cierto? Puede ser un líquido que no está contaminado. La primera complicación que tiene es que se contamine. La segunda complicación que tiene es que sangre, ¿no es cierto? Acuérdense que las pancreatitis a veces se transforman en necrohemorrágicas, que es sangre, sangrado dentro del quiste. La tercera complicación, ¿cuál sería? La compresión sobre los órganos vecinos. ¿Ya? Muy bien. Sigamos avanzando. Fíjense ustedes, 0.5% de los quistes hidatídicos están ubicados en el páncreas. 0.5, más piña no puede ser. Ya hemos dicho que los congénitos es destechamiento simple. Los quistes hidatídicos, ya saben ustedes que hay que darle tratamiento, primero un tratamiento médico, ¿no es cierto?, a base de albendazol, y posteriormente un tratamiento de tipo quirúrgico, y que antes de empezar a tratarlos, lo primero que hacemos es inyectarle una sustancia hipertónica. Luego lo aspiramos y le damos el cisalpino. Este es su referencia al pseudoquiste, y hemos hablado, y hemos dicho que el más frecuente es de origen alcohólico. Los traumatismos abdominales también nos pueden producir pseudoquistes pancreáticos, pero es menos frecuente, 10% de los casos. Y hemos dicho que la complicación más frecuente del pseudoquiste es la infección secundaria. Hay que dejarlo madurar 6 semanas. Eso es lo que le vamos a preguntar en el examen. 6 semanas. ¿Cuál es el tratamiento? Antes es el drenaje del pseudoquiste. Antes también era un tributario nuestro. Esperábamos las 6 semanas y le hacíamos pues un drenaje al estómago o al yeyuno, ¿no?, o al duodeno. Generalmente lo hacíamos al estómago, pero teníamos que abrir la pared, ¿no es cierto? Teníamos que abrir la pared anterior del abdomen, llegar a la pared posterior, del estómago, llegar a la pared posterior, abrir ahí, irnos hasta la cavidad del pseudoquiste, de ahí suturar, ¿no?, la pared posterior del estómago junto con la pared del pseudoquiste, cerrar la pared anterior, una operación sota. Ahora existe también lo que es el drenaje percutáneo con guía tomográfica, y se acabó la cirugía para nosotros. Incluso los endoscopistas también pueden hacer una cistogastrostomía a través de un endoscopio. Entonces se nos acabó el trabajo, se nos acabó la etapa. Lo que más se hace ahora es el drenaje externo percutáneo. Ahora vamos a hablar sobre el páncreas anular. ¿Qué cosa es el páncreas anular?
Y para esto tenemos que remontarnos a la embriología. Vamos a remontarnos a la embriología. ¿Recuerdan ustedes del tubo digestivo primitivo? ¿Recuerdan ustedes del tubo digestivo primitivo? No se acuerdan. ¿No llevaron embriología? ¿Ah? Perdón, doctor, hay un murmullo que escucho por ahí, pero no escucho nada. ¿Qué dice? Anterior, medio, posterior. Anterior, medio, posterior. El tubo digestivo primitivo, recuerden ustedes que se forma inicialmente un par de vesículas, ¿no es cierto? Una vesícula que nos va a formar, ¿qué cosa? El hígado, y otra vesícula que nos va a formar el páncreas. Esta vesiculita que nos va a formar el páncreas luego se divide en dos vesículas más chiquitas. Y simultáneamente empieza una rotación en sentido antihorario del tubo digestivo, ¿no? Entonces, en esta rotación del tubo digestivo y en esta formación de las vesículas, finalmente si el páncreas queda de esta forma. Acá está el tubo digestivo y el páncreas queda acá. Pero cuando se produce una mal rotación, ¿no es cierto? Cuando se produce una rotación inadecuada de estas vesículas conjuntamente con el tubo digestivo, ¿qué cosa es lo que se forma? Se forma un anillo. Por eso le llaman páncreas anular, por el anillo que se forma alrededor de ¿quién? Del duodeno. ¿A qué nivel? ¿En qué porción? En la segunda porción. Entonces por eso es que se llama páncreas anular. ¿Da síntomas? Sí da síntomas. Precozmente, o sea, cuando eres niño, cuando eres adulto, produce esto, o cuando eres niño, cuando eres joven o cuando eres adulto. Generalmente en la vida adulta. Muy al contrario de lo que recuerdan ustedes, lo que era la hipertrofia congénita del píloro. ¿Recuerdan ustedes? Que sí nos da síntomas precoces. En este caso no, los síntomas son tardíos. Y si yo tengo una obstrucción a nivel del duodeno, ¿qué haría para solucionarlo, doctor? ¿Ah? Abrir y desobstruir. Tengo el páncreas ahí, que le está haciendo un anillo. ¿Qué haría? ¿Lo corto el páncreas por la mitad? No. ¿Qué haría? Si usted va por esta calle y está cerrada, ¿qué hace? Me voy por el otro lado, ¿no es cierto? Le hago un bypass. Esa es la lógica, eso es lo que nos dice. ¿Ya? Entonces es fácil y sencillo lo que es el páncreas anular. Y lo siguiente es más fácil todavía. El páncreas aberrante. ¿Qué cosa es el páncreas aberrante? ¿Qué significa aberrante? Si sabemos castellano, ya lo vamos sacando. Es tejido pancreático localizado aberrantemente en otro lugar del tubo digestivo. ¿Qué importancia tiene? Que lo vamos a encontrar en otra parte del tubo digestivo, en cualquier parte, ¿no es cierto? Y lo vamos a mirar y va a tener la misma apariencia del páncreas, color blanquecino, aspecto cerebroide. ¿Qué problemas me va a dar? A veces ninguno. Entro a operar al paciente por cualquier otra patología y me encuentro con un tejido blanquecino de forma cerebroide de más o menos 1 centímetro y digo, uy, es una neoplasia. Entonces, ¿qué hago? La reseco. Lo mando a patología. Luego me contestan, páncreas aberrante. ¿No es cierto? Pero bueno, eso sucede, pero eso es un hallazgo. Pero también puede servir ¿de qué? De un punto de intosuscepción. Como es tejido pancreático, ¿qué le puede pasar? Se puede inflamar, le puede dar una neoplasia, puede sangrar y puede formar un punto de intosuscepción, que son las cosas más frecuentes que suceden con el páncreas aberrante. ¿Está claro? Muy bien. Y bueno, señores, eso sería todo. Muchas gracias.